Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. El día de hoy vamos a ver cuándo usar un FB y cuándo usar un FC. Vamos a utilizar el archivo que hicimos en el tema de escalamiento. Si no han revisado en el video pueden encontrarlo en la lista de reproducción. De todas maneras voy a dejar el archivo en la descripción del video. En el tema de escalamiento teníamos lo siguiente, ¿no? Un tanque al que escalábamos su señal dentro de TIA Portal y obteníamos pues la medida a la que se encontraba el líquido dentro del tanque en centímetros. Y lo mostrábamos a través del Digital Display. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 5 tanques, 10, 20, 30? No vamos a realizar esta programación 5, 10, 20 o 30 veces. Lo recomendable va a ser utilizar un FB o un FC. Bien, y aquí viene la pregunta. ¿Cuándo utilizo un FB y cuándo utilizo un FC? A ver, vamos a utilizar un FB cuando se necesite crear un bloque reutilizable para una función específica, como un cálculo matemático, una lógica de control compleja o una tarea de procesamiento de datos. Es decir, si lo que vas a controlar tiene, o sea, si lo que vamos a controlar es un proceso que tiene múltiples variables de entrada y de salida, que tenemos temporizadores, tenemos contadores, lo recomendable es utilizar un FB. Ahora, si lo que vamos a hacer, como en este caso, solamente escalar el sensado de nivel dentro del tanque, pues lo recomendable sería utilizar un FC, ya que no vamos a necesitar guardar ningún dato. En cada ciclo, el FC va a cumplir la función de censar el nivel y nos lo va a mostrar. Y ya está, es una tarea simple, sencilla. Entonces, nos ubicamos dentro de TIA Portal, ponemos agregar nuevo y nos ubicamos en bloque de función. A ver, la descripción del bloque de función dice lo siguiente. Los bloques de función son bloques lógicos que depositan sus valores de forma permanente en bloques de datos de instancia, de modo que siguen estando disponibles después de procesar el bloque. Es decir, una vez que ha procesado toda la programación, los datos que ha recogido de toda la programación, ya sean datos de tiempo, datos de salida, datos de entrada, van a seguir estando disponibles una vez que ha terminado de procesar esa información. Y generalmente esto se da cuando vamos a tener procesos complejos, ¿no? Y para la descripción del FC dice lo siguiente. Son bloques lógicos sin memoria. No va a guardar ningún dato. Un FC lo único que va a hacer es, en cada ciclo, va a cumplir la función que tú le asignes y ya está. Explicado esto, la conclusión es la siguiente, ¿no? Si vamos a necesitar realizar funciones complejas, utilizamos un FB. Si necesitamos realizar funciones sencillas, básicas, pues utilizamos un FC. Y como en este caso la función que vamos a hacer es solo escalar cada tanque, pues vamos a hacer uso de un FC. Y le vamos a llamar tanque. Bien. Dentro del bloque de control solo vamos a dejar esto de aquí. En este caso los pulsadores de Start y Reset. Y vamos a quitar todo lo que tenemos en la parte de abajo. Así que Control C. Suprimimos. Y eso lo vamos a ubicar dentro del FC tanque. Bien. A ver, vamos a tener 5 tanques, así que la misma variable que vamos a tener en el bloque de control que nos inicia el proceso, la vamos a tener dentro del FC. Y para llamarla, pues simplemente ponemos bloque de control y en este caso inicia sensado de nivel. Y ya está. Ahora, como vamos a tener más de un tanque, no vamos a ubicar su dirección directamente, ¿no? En este caso, aquí vamos a ubicar sensor de nivel. Solo sensor de nivel. Vamos a quitar esto de aquí. Y ubicamos en este caso sensor de nivel. Bueno, a ver qué estoy haciendo. Aquí ubicamos, esto va a ser un tipo de dato entero. Y ubicamos en esta parte sensor de nivel.
A ver, yo ya he ubicado todas las variables, en este caso de entrada que voy a tener. Y todas esas variables las tengo en este lado. Tengo el start, el reset y los 5 sensores de nivel. A ver, esto no lo necesito y no vamos a utilizar el digital display, eso lo dejamos. Bien, el bloque normX va a recoger la señal y la va a guardar en una variable que se va a llamar sensor de nivel normalizado. Esto lo teníamos dentro del FB, pero ahora que lo vamos a tener en el FC, pues lo ubicamos en la sección de variables temporales. Y en este caso va a ser de tipo real. Luego vamos a tener aquí a la salida, medida en centímetros. A ver, bueno, ya que vamos a tener salida, al ser salidas las vamos a ubicar en la sección de outputs. En este caso de tipo real. Y lo mismo con el digital display. Bien, eso sería todo dentro del FC tanque. Una función de escalamiento y ya está, ¿no? Ya tenemos la función que nos va a escalar. Y ahora vamos a llamarla, como tenemos 5 tanques, pues la llamamos 5 veces. ¿Y dónde la vamos a llamar? Dentro del bloque de control. Aquí tenemos nuestro bloque de control, que en este caso quien realiza esta tarea de control es el FB. Así que insertamos un segmento y dentro de este FB vamos a llamar 1, 2, 3, 5 veces, ya que tenemos 5 tanques. Bien, llamamos 5 veces al FC tanque y ahora ubicamos las variables de cada tanque en, bueno, las entradas y las salidas de cada tanque en su respectivo bloque. Solo vamos a ubicar a los sensores de nivel de cada tanque. Aquí ubicamos sensor de nivel 1, sensor de nivel 2, sensor de nivel 3, 4 y 5. Ahora, para las salidas vamos a crear unas variables aquí dentro del bloque de control. Esto de aquí podemos quitarlo. Solo dejamos esta variable estática. Ya, tenemos 5 variables de medida en centímetros y 5 de digital display. Así que lo que vamos a hacer es medida en centímetros. Vamos a crear un array que va a ir del 1 hasta el 5. En este caso, va a ser de tipo real. Y lo mismo vamos a hacer con digital display. Y ubicamos cada variable a la salida de su respectivo. A ver, aquí me equivoqué. Aquí debería ser número 2. Y de este lado el digital display. A ver, si se preguntan si estos bloques también pueden ser FBs, pues claro que sí. O sea, es decir, yo pude haber creado
un bloque FB y haberlo llamado dentro del FB de bloque de control. No, se puede hacer. Yo utilizo el FC ya que solo se trata de escalar una señal. Bien, ya tenemos todas las variables de entrada y de salida y ya podemos simular toda esta programación. Verificar que Factory y TIA Portal estén conectados, en este caso sí. A ver, lo único que vamos a forzar va a ser las válvulas de llenado de cada tanque. Válvula de llenado 1, la válvula de llenado 2, la 3, la 4 y la 5. Bien. Simulamos y pulsamos en nuestro tablero de control el Start. Bien, ya tenemos el sensado de nivel de cada tanque. En este caso todos están en 0, ya que no tenemos ningún líquido dentro de ningún tanque. Vamos a forzar las válvulas a diferentes valores. En este caso, la válvula 1 a 1.7, la válvula 2 a 5, la válvula 3 a 8, esto a 1.1 y esto a 10. Y por lo que observamos dentro de TIA Portal ya tenemos la medida de cada tanque. Y cada bloque pues nos está entregando una medida diferente. Ya que dentro de Factory tenemos pues diferentes niveles de líquido. Bien, vamos a parar en este punto, así que dejamos de forzar todas las válvulas de llenado. Y vamos a verificar pues que estén marcando correctamente. A ver, la medida en centímetros de la válvula número 1 nos dice que se encuentra en 61.12. Y por aquí podemos ver que sí, está por ese valor, ¿no? 60 y tantos. La medida de la válvula 2 en el Factory nos indica 160 y algo más. Y aquí tenemos 162.27 centímetros. Así que podemos ver que está correcto. De este lado vamos a tener, a ver, 260 y algo. Y por aquí tenemos 263. Perfecto. En este caso aquí tenemos solo 30 y tantos y aquí 32.18. Bien. Y finalmente pues este tanque de aquí que nos indica 250 y tantos. Y por este lado tenemos 254. Muy bien. Llegado a este punto podemos ver la funcionalidad que puede tener un FC y un FB. Para este pequeño proyecto estamos utilizando FCs para realizar el escalamiento y utilizamos un FB llamado bloque de control en el que tenemos a todos los FCs del escenario. Entonces, ya para finalizar, espero que hayan entendido esta explicación. En los siguientes proyectos vamos a hacer uso de lo que se ha explicado en este punto. Y van a ver que se reduce demasiado el tiempo de programación y también se obtiene una programación mucho más ordenada. Vamos a dejar el video en este punto, así que hasta la próxima.